En Mateo 14 dice la escritura, y le dijo, ven, ven, y descendiendo Pedro, dice, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta escena, hermanos, es maravillosa. En las palabras del Señor Jesús, acuérdense que Pedro le dijo, manda que yo vaya, ¿no? Pedro no veía su seguridad en la barca. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Usted no puede tener su seguridad en su dinero, en su profesión, en su trabajo, en su negocio. Su seguridad no está en lo que usted ha logrado. Su seguridad está con Cristo. Pedro entendió que no había lugar más seguro que la presencia de Cristo. Por eso Pedro, nada tonto, le dice, manda que vaya a ti. Y el Señor Jesús le dice que, ven. Y es entonces cuando Pedro baja de la barca y va a Jesús. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. El hecho de que Jesús le dijera a Pedro, estas palabras, ven, ¿no? Confirma el motivo correcto. Había una intención correcta, sana, limpia. Era un corazón puro de Pedro. Lo he dicho ya veces. Hemos criticado, mucha gente critica muy fuerte a quién, a Pedro, por su arrebato, por su, de repente, su orgullo. Pero en ese momento Pedro sentía y deseaba estar con quién, hermanos, con su maestro, con su Señor. Entonces, terminamos diciendo que Jesús nunca invita o nunca permitiría, nunca hubiera ordenado el hecho de que le llamara y le dijera, ven, para enorgullecer o enaltecer a quién, hermanos, a Pedro. No lo hace con ese fin. Él tenía un deseo sano, había un deseo sincero de Pedro porque amaba a su Señor. El hecho claro de que Pedro quisiera ir a Jesús es porque lo amaba sinceramente. Dios no hubiera permitido entonces que el hecho de que hacerlo caminar a Pedro sobre el agua era una intención de llenar su orgullo, de cumplir un capricho. Jesús vio su corazón y vio que su corazón y su deseo era sincero. Y por eso le dije, bueno, con toda compasión Jesús le dijo estas palabras porque él estaba contento de que uno de sus hijos mostrara ese amor y ese deseo de estar con él. Pero sobre todo el gran amor de Pedro por Jesucristo fue lo que hizo de Pedro, escuche bien, lo que él fue. Él en realidad destacó en muchas ocasiones y se mostró como el líder de quién, hermanos, de los 12. Pedro fue el más cercano a Cristo y siempre aparece en los evangelios como el primero. O usted dígame en qué parte de los evangelios se menciona primero a Judas. No, ni el propio Juan o Andrés. El primero en la lista siempre fue ¿quién? Pedro. Así como el Señor nunca rechaza la fe débil,
Porque nuestra fe es débil, hermanos. Ok, venimos a Cristo, pero muchos venimos en debilidad. Pero nuestro Señor acepta la fe aún débil de nosotros y la utiliza. Porque eso es impresionante, hermanos. Las iglesias que Dios ha usado no ha sido con los hombres, como lo sabemos, con grandes capacidades, con grandes títulos o con un gran renombre o posición. Dios ha utilizado a hombres sencillos y a hombres, ¿qué, hermanos? Comunes. Hombres de poca, ¿qué, hermanos? De poca fe. Pero a esos hombres Dios ha usado para su gloria. Débiles. Dios acepta y utiliza esa fe. Y nunca ha rechazado a un hombre que se acerca con un amor débil y con un amor imperfecto. Porque amamos, hermanos, pero amamos a Dios, pero la verdad, hermanos, le amamos de forma débil y de forma, ¿qué, hermanos? Imperfecta. Pero aún así Dios no nos rechaza. Y con gran paciencia y cuidado toma el amor de esos hijos imperfectos y débiles en fe. Y es a través, hermanos, de las pruebas, a través de dificultades, así como de momentos donde Dios nos hace atravesar un momento difícil, pero con su mano y su ayuda salimos victoriosos de ese momento. Hace que ese amor llegue a estar en mayor conformidad a su corazón o a su voluntad. Acuérdense que usted y yo somos perfeccionados por medio de ¿qué, hermanos? De las pruebas. Por medio del dolor, del sufrimiento. Usted y yo somos conformados a su imagen y somos hechos conforme a su voluntad. Juan dice, vamos por favor rápidamente a este versículo que usted conoce, en 1 Juan capítulo 4, nosotros hemos conocido y creído, verso 16, 1 Juan 4, 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y no solo eso, sino que dice en 1 Juan 4, 8, ¿qué dice 1 Juan 4, 8? Dios es, ¿qué, hermanos? Si tiene... ¿No ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. Entonces nuestro Señor, nos debe de quedar claro, hermanos, nuestro Señor es por naturaleza un Dios que, hermanos, amoroso. Porque Él es amor. Y hermanos, si por naturaleza Él es amor, la naturaleza de una persona o de un ser no puede cambiar. O dígame cuándo has visto de repente un pescado caminar en la calle. Perdón, no sería un pescado, un pez. Porque su naturaleza es que él ande sobre ¿qué? Sobre el agua. Dios es por naturaleza un Dios amoroso. Y lo que hace, hermanos, es mostrar siempre, hermanos, ¿qué, hermanos? Amor. Así como el agua por naturaleza es húmeda, y así como el sol por naturaleza es brillante y cálido, Dios ama a los suyos con un amor infinito, perfecto, ágape. ¿Sí me explico? Un amor sin reservas. Un amor que no te quiero hoy y mañana no. Es un amor incambiable, inmutable, eterno, perfecto, amplio, total. Dios no puede amar a un hijo de una forma y amar a otro hijo
de otra manera. No, hermanos. Él nos ama a todos, ¿por qué, hermanos? Por igual. Infinitamente. Hermosamente. Cariñosamente. Y cuando usted esté frente a Él, lo abrazará con gran amor, como lo abraza todos los días, al mostrarle su misericordia, su cuidado, su protección, su ayuda. ¿Ha sentido el amor de Dios, hermanos? Yo lo siento. Por eso Juan escribió: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Dios es, ¿qué, hermanos? Amor. Entonces, hermanos, el creyente, usted y yo, podemos reflejar de modo más perfecto a nuestro Dios cuando, ¿qué, hermanos? Cuando amamos. No hay un momento en la vida de un creyente cuando más se asemeja a Dios, cuando más muestra a Dios, cuando alguien puede ver en su hijo, perdón, en un creyente a Dios, que cuando un creyente, ¿qué, hermanos? Ama. Ama a su prójimo, ¿me explico? No estoy hablando de una madre o una abuela que siempre está pidiendo por sus nietos o por sus hijos, como aquella que oraba por su callo todos los domingos. Tengo un callo que me duele. Usted tiene que amar a su prójimo y amarlo como a sí mismo. Y su prójimo, hermanos, no es porque usted muestre el amor con los chinos, a menos que tenga un chino de vecino. ¿A quién es el prójimo? El que está, ¿qué? Cerca a usted. Entonces, en ese mismo capítulo de la carta de Juan, verso 20, si alguno dice: yo amo a quién, hermanos, yo amo a Dios, y aborrece a quién. No. Usted tiene que poner ahí el nombre a quien usted ya sabe. Ya sabe, ¿verdad? Mexicano, ¿verdad? Ponga ahí el nombre. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a, es mentiroso. Es que lo odio. Es que la odio. Tenga cuidado. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Entonces, aunque Pedro, escuche bien, era sincero, no comprendió la realidad o lo extremo de su deseo. Estoy diciendo esto con base a lo que estamos hablando, de ese momento en que Pedro va y quiere ir con Jesús. Y le dice al Señor Jesús: manda que yo, ¿qué? Que yo vaya. Quizá, como sucede con muchos de nosotros, se le hizo, ¿qué? Se le hizo fácil. No comprendió lo que en realidad estaba, ¿qué? Pidiendo. Lo difícil o lo extremo de ese deseo. Desde la relativa seguridad, porque es relativa la seguridad de la barca, y cuando hablo de la barca estoy hablando de la situación en la que usted vive. Usted vive en una barca, y su barca es quizás su casa, su negocio, sus recursos, su ahorro, ¿sí? Su salud, su fuerza, su juventud. Pero ¿cuántos jóvenes hoy tienen gran fuerza y el día de mañana están inválidos? ¿Cierto o no? ¿Cuántos grandes negocios se han caído de un día para otro? Esa es la barca. La barca nos da una relativa, ¿qué? Seguridad. Hoy tiene algo y mañana no solamente no lo tiene, sino que debe.
Entonces, desde esa relativa seguridad de la barca, la hazaña no parecía pues tan aterradora, porque estás sobre la barca, ¿sí me explico? Pero en el momento que te sales, ahí entonces las cosas cambian. Una vez que Pedro sale de la barca y camina sobre las aguas para ir a Jesús, como dice el texto, verso 30 de Mateo 14, por favor, la situación entonces es totalmente distinta. El discípulo dejó de mirar a Jesús y comenzó a ver que, hermanos, el viento, ¿no? Y tuvo que, hermanos, miedo. Y entonces, cuando vio el viento, comenzó a, ¿qué, hermanos? A hundirse. Y no solamente cuando comenzó a hundirse, comenzó a, ¿qué, hermanos? A gritar: Señor, sálvame. La fe de Pedro fue suficiente para salir. Hasta ahí va bien. Lo hizo salir y dejar la seguridad de su barca. Pero no fue suficiente para llevarlo ¿a quién? A Jesús. O llevarlo a través de las aguas. Aquí hago un paréntesis. Quiero decirle que la fe se fortalece al ser llevada a extremos. A extremos a los que nunca hemos llegado o visto o enfrentado. Usted ha vivido cosas en los últimos años. Pienso en algunos que tenían a sus hijos y hoy sus hijos ya no viven ¿con quién? Con usted. Usted tenía un trabajo y ahora no lo tiene. Usted tenía a alguien que amaba y hoy ya no lo tiene. Y la fe nos lleva a extremos como esos. Extremos tan radicales como esos. Tal fortalecimiento es fundamental para el crecimiento de usted y de mí, a lo que le llamamos madurez cristiana, nuestra madurez espiritual. Santiago 1 lo conoce, verso 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo ¿qué, hermanos? Bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido o ha prometido a los que le aman. Entonces el Señor nos lleva a usted y a mí, como llevó a Pedro, a situaciones extremas. Porque es ahí donde nuestra fe tiene que ser, ¿qué, hermanos? Probada. Porque una cosa es decir, amar a Dios o creer en Dios cuando uno está en una barca y todo está, ¿qué, hermanos? Tranquilo. Acuérdense que Pedro quiso salir de la barca porque vio que la barca no era tan ¿qué? Tan segura. Entonces, la fe de Pedro no fue suficiente para hacerlo salir, pero no suficiente para llevarlo sobre las aguas. El Señor nos lleva entonces hasta donde vaya nuestra fe, y cuando acaba nuestra fe, lamentablemente es cuando comenzamos a, ¿qué, hermanos? A hundirnos. Y es entonces que clamamos. Pero bueno, hermanos, cuando uno clama a Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Clama a quién? A mí, ¿y yo qué? ¿Y qué sucedió? Así sucedió. Los hijos sufrimos, enfrentamos situaciones, pasamos momentos difíciles, pero clamamos y Dios, ¿qué, hermanos? Responde. Ese es el Dios. Es el Dios de la Biblia, el que responde a sus hijos. Entonces, clamamos y Él demuestra una, y dos, y tres, e incontables veces demuestra lo que Él es: un Dios fiel y un Dios amoroso. ¿Lo es o no, hermanos? Fiel y amoroso. Demuestra su fidelidad una y otra vez, su poder. Y nuestra fe, entonces, nuestra fe débil, nuestra poca fe, aprende a extenderse un poco más allá. ¿Sí o no, hermanos?
porque hemos visto entonces su amor y su fidelidad constante. Verso 30, cuando Pedro comenzó a hundirse, yo quiero creer, hermanos, que Pedro estaba totalmente vestido. Y iba a ser bastante complicado nadar con su ropa, ¿me explico? Era incómodo. Pero deje de eso, hermanos, el viento estaba a todo ¿qué? A todo lo que daba. No es lo mismo nadar usted cuando nada ahí en la alberquita, ¿me explico? Y ahí va usted con sus flotis, ¿no? No es eso lo mismo que cuando usted está en plena tormenta, en mar abierto. Porque, a ver, hermanos, Pedro era pescador. N veces pasó cosas como estas. ¿Sabía nadar? Claro que sabía nadar. Pero no es lo mismo cuando uno está aterrado, con miedo, con ropa, en la noche, después de 9 horas de estar remando y enfrentando una situación adversa. No es lo mismo. Entonces, además, ese miedo, hermanos, lo que hace el miedo es paraliza. ¿Me explico? Cuando vemos algo, no sabemos nada. Nos quedamos parados. Entonces, es posible que lo único que pensara Pedro era, ¿me voy a qué? Me voy a morir. Por eso comenzó a gritar. Pero tan pronto, dice el verso 30, dio voces de qué, hermanos? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces fue rescatado. Porque al momento, escuche bien, al momento, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Extendió la mano y asió de él. Lo tomó al momento. Hermanos, siempre Dios está cercano a sus hijos. Siempre Dios está al momento. No se tarda como cuando usted sufre un accidente y llama al seguro. ¿Verdad? Ya voy, Señor. Al momento. Al momento Jesús extiende la mano y que, hermanos, lo toma. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de esta Biblia. El que extiende su mano de diferentes maneras, de múltiples formas, con diferentes personas, con diferentes situaciones. Ese es el Dios que rescata. Entonces, cuando Jesús lo reprendió diciéndole, verso 31, por favor, vamos a terminar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro debió haberse asombrado de la pregunta. La razón de que su fe fallara pues, parecía obvia, ¿no? Estaba agotado de haber remado toda la noche, muerto de miedo por la tormenta. Usted debe recordar, hace unos momentos habían visto algo acercarse y no pensaron que era su Salvador, sino que era quizá el que venía ahora sí ya a acabar con ellos. ¿Ellos habían visto demonios o no? Sí. Usted ha visto películas. Ellos vieron ¿qué? Demonios. Usted ve cosas en la televisión. No, ellos vieron realmente ¿qué, hermanos? Demonios. Y no demonios así pequeñitos. ¿Se acuerda del hato de cerdos? Legión, su nombre, ¿no? Entonces ellos cuando ven aquello, ellos no pensaron, viene Jesús a salvarme. Dijeron, no, aquí viene la Llorona al 3x1, ¿verdad, chico? No. Quiero decir, pero apenas me pasaron un audio en la casa de una compañera. Pero bueno, no importa eso. Estaba espantado, cansado, mal, ¿me explico? Lleno de miedo. Y ahora estaba a punto de ahogarse antes de que llegara con su Señor. Pedro nunca había estado en una situación así. Así de sencillo te lo pongo. Y es posible que
al haber caminado, dar algunos pasos sobre el mar, sobre el agua, hubiera aumentado su miedo. Porque es como cuando usted no ha caminado sobre el mar, ¿verdad? Pero cuando usted se va metiendo más adentro, pues como que aquí se siente más frío, ¿no? Y entonces el miedo pues ya comienza a sentirse. Entonces Pedro estaba en esta situación y la débil fe de Pedro, escuchen bien, la débil fe de Pedro era mucho mejor que nada de fe. ¿Me explico? Y al igual que en el patio, cuando el Señor Jesús iba a ser juzgado, fue llevado, ¿se acuerdan? Sí. Ese viernes, en la madrugada. Estoy diciendo algo, La poca o la débil fe de Pedro era mejor que nada de qué? Que nada de fe. Al igual que en aquel patio, Pedro seguramente le siguió de lejos, pero le siguió con miedo, ¿sí o no? Sí. Pero sin embargo, ¿qué? Le siguió. Ese día que lloró amargamente, nos dice la Escritura, después de que el gallo cantó por tercera vez, cuando él le negó, al menos él estuvo allí y no se echó para atrás como todos los demás, al menos comenzó a ir a Jesús y fue directamente a Jesús. Entonces, hermanos, al menos comenzó a caminar hacia Jesús. Y cuando él vaciló, cuando él quitó su mirada al Señor Jesús, el Señor lo llevó y lo ayudó y lo rescató. Recuerden que Jesús se había quedado. ¿A qué se quedó, hermanos? Que le dio sueño y no quiso viajar con ellos. ¿A qué se quedó, hermanos? A orar en el monte. ¿Y qué cree que hizo en el monte, hermanos? Empezó a orar por su abuelita, por sus hijos, por sus nietos. No tenía hijos. Jesús, ¿por quién ora, hermanos? ¿Por quién? Por los débiles. ¿Me explico? ¿Los hombres de qué? De poca fe. Los que están pasando, los que les da miedo. Los que dudan, como usted y como quién, como yo. Jesús se quedó a orar por ellos. Y entonces, seguramente por alguien, por quien había orado, había sido quién, hermanos, por Pedro. Y ahora, entonces, después de haber orado, Dios actúa. Y usted y yo tenemos que ser igual. Es que vamos a orar. Sí, vamos a orar, pero ¿vamos a qué? A trabajar. Pues no como nada más estamos orando. Entonces, él oró, pero ahora ¿qué? Él fue. Dios oró por ellos y fue directamente a ayudarlos en medio de la tormenta. Y el Señor, termino, hermanos, pensé que iba a acabar, no acabé. El Señor siempre va adelante. Siempre. Usted piensa que el que llega tarde es el Señor. No, hermanos. No, Él nunca llega tarde. Porque Marta y María dijo, es que si hubieras estado aquí. No, mis niñas, yo esto lo tengo ¿qué? Yo lo tengo ya. Todo lo tengo listo. Entonces nuestro Señor siempre va delante de nosotros y con nosotros, no solamente. Cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos ansiosos, cuando estamos desconcertados, asustados, Satanás es el que nos tienta y está esperando que usted se pregunte o cuestione a Dios y le diga, me abandonaste, me dejaste, ve por dónde estoy pasando, ¿por qué permites que yo viva esto? Yo hago esto,
y me has abandonado. Satanás es el que pone eso en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y si mantenemos la atención en el viento, en las circunstancias, vamos a comenzar aquí, hermanos, a hundirnos. Y nos vamos a hundir con toda seguridad, como le pasó aquí, hermanos, a Pedro. Porque la palabra de Dios no dice que él pensó que comenzaba a hundirse. No, él se estaba hundiendo. Entonces, usted quite su fe, abandone su fe en Cristo y estará hundiéndose. Pero, si suplica ayuda, Él acudirá a rescatarle con tanta seguridad como lo hizo con Pedro. Terminamos puestos de pie, 1 Pedro 1. Verso 6. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser, hermanos, afligidos en una sola prueba, en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué, hermanos, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser, ¿qué, hermanos? Probada. Dios, a ti la gloria. Gracias porque hoy sabemos que tú eres el Dios que al momento extiende su mano y nos toma. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por hacernos pasar pruebas que nos llevan al extremo. Ayúdanos a entender, Padre, que tú vas adelante y no estamos solos. Tú eres el Dios que siempre va adelante de sus hijos y está con sus hijos. Tú eres el Dios que nos amas, Padre, de una forma sin igual, y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Un hijo de Dios nunca está solo. Un hijo de Dios es débil, pero es fortalecido a través de las pruebas y es probada su fe. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos.